Urbanización y proyecto social en la vivienda, surge este derivado que se llama la ciudad jardín. ¿Qué consiste en la ciudad jardín? Es tratar de hacer una combinación de construcción con cierto porcentaje de áreas jardinadas. Esto con el fin de evitar el hacinamiento y crear espacios lo suficientemente ventilados y asoleados para evitar enfermedades. Mucho de esto surgió principalmente en el 19 con las ideas de higiene que se empezaron a implementar en esta época. Ok. Fundado por Sir Ebenezer Howard. Sus conceptos sociológicos y urbanísticos contienen en el libro de 1902 con el nombre de Ciudad Jardín del Mañana. Muchas de las grandes urbanizaciones, y si han llegado a ver estampas antiguas de la colonia americana, donde vemos esos grandes chalets rodeados por grandes extensiones de jardín, todos esos están basados precisamente en las teorías de Ebenezer Howard. Dice, y leo textualmente: una ciudad jardín es una zona urbana. Te vas a quedar afuera. Sí. ¿Qué? Estoy explicando y luego se salen así como si estuvieran en su casa sin hacer nada. Y todavía que les dé una hora y hacen ese tipo de cosas, me ponen mal. Entonces, como les decía, la ciudad jardín es una zona urbana diseñada para una vida saludable y de trabajo. ¿Qué es la idea de hacer estas urbanizaciones? Una combinación de cinturones de áreas verdes alrededor de pequeñas zonas urbanas para crear espacios abiertos y lo suficientemente ventilados y evitar el hacinamiento. Y también para evitar la especulación de terrenos, porque ¿qué pasa con la especulación de terrenos? Empiezan a crear muchas zonas densificadas, completamente densa. No los voy a abrir. Mándales mensaje. Diles que no les voy a abrir. Sí. Un audio. Entonces, consiste esto en evitar de que sigan fraccionando y construyendo. Estaba un plan que está basado también en lo que es Ciudad Jardín. ¿Conocen Jardines del Bosque? No. Avenida Los Arcos y Niños Héroes. Okay. Esa colonia, en un principio, donde se encuentra el famoso pájaro de fuego de Matías Gerlitz, ubican Arcos y la Avenida Inglaterra, donde pasan las vías. Bueno, ya ven que está una estructura ahí de concreto que marcaba el ingreso a lo que era Jardines del Bosque, pero iba a estar rodeado por un cinturón verde. La mayor parte, en el plan original creado por Luis Barragán, porque fue Luis Barragán el que creó el proyecto urbanístico, Matías Gerlitz diseñó el pájaro de fuego que iba a servir como remate o motivo de ingreso al fraccionamiento por un gran cinturón verde alrededor de la urbanización. Todas las casas, los terrenos, la idea era de que fueran mínimo de 400 metros cuadrados a 800 metros cuadrados. Casas de buen tamaño rodeadas por grandes extensiones de jardín. Desgraciadamente, ¿qué es lo que pasó? Los propietarios o desarrolladores de esta urbanización querían sacar más dinero. ¿Y qué es lo que pasó con los cinturones verdes que tenían? Los empezaron a fraccionar. Empezaron a hacer lotificaciones de menor tamaño a la original propuesta. Y lo que sucede es que empezaron a densificar
Las actuales casonas que todavía existen de los 60, 70 y parte de los 80, muchos empezaron a vender sus casas, empezaron a retirar de ahí porque se volvió una zona muy insegura por la cantidad de robos que empezaron a ver. Y muchos grandes casonas que estaban ahí empezaron a fraccionarlas. De ser de terrenos de 400, 800, empiezan a aparecer terrenos de 200, los de 800 se fraccionan en 400 o hasta en 3 partes, y así sucesivamente. Pero esa era la idea original, y Jardines del Bosque estaba diseñado en base a estos planes. Ahora, ¿en qué consiste en esto? Centro urbano con el objetivo de buscar una vida saludable a través del contexto. ¿Y cuál es el contexto? La vegetación. Las viviendas están rodeadas por un espacio vegetal. Muchas de estas ideas siguen siendo implementadas en la actualidad en las urbanizaciones de la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos. Se considera como espacio sustentable y de características medioambientales apropiadas. Y si se fijan, en la mayor parte, o quien le haya tocado estar en Estados Unidos, la gran parte de las viviendas allá están rodeadas completamente de jardines. No se unen medianera con medianera, sino que tienen una separación de jardín bastante considerable. Pero ya serían las partes nuevas, ¿no? No, todavía, casi desde el siglo XIX construyen así allá en Estados Unidos, a excepción de ciudades como Chicago y Nueva York, donde la densidad es muy alta y construyen hacia arriba. Pero la gran parte de Estados Unidos son viviendas rodeadas de jardín. También bonita. Cierra una línea de pensamiento coherente de los utópicos, separando la parte abstracta de la realizable. Es decir, ellos sí llevaron a cabo muchas de estas ideas. Otro fraccionamiento aquí en Guadalajara que estaba aplicando estas ideas era Jardines Alcalde, donde muchas, sobre todo lo que es la del Paseo de los Filósofos, tenían esas grandes estructuras de vegetación que todavía existen. Chapalita es otra, y en un principio Providencia, pero pues después ya fue perdiendo esa identidad. Ok, tiene dos fuentes. Por un lado, la tradición de los utopistas, que es la que vimos la clase pasada, especialmente por Owen, que entiende una comunidad perfecta y autosuficiente, síntesis entre campo y ciudad. Por otro, el concepto de vivienda unifamiliar con jardín. Howard plantea la propiedad privada de los terrenos edificables. Produce un valor creciente de los terrenos desde la periferia hasta el centro de la ciudad. Es decir, creando pequeños cinturones verdes para crear un ambiente mucho más agradable. Letchworth es la primera ciudad fundada en 1903 bajo estos conceptos. Como pueden ver, tenemos jardín al frente. Quizás las casas no tienen separación lateral con áreas verdes, pero sí al frente y en la parte de atrás las vamos teniendo frente a grandes extensiones vegetales, que es precisamente estos jardines o parques. Ahora, vamos a ver, Howard Ebenezer, este ya es en sus últimas etapas de vida, viajó a Estados Unidos desde Inglaterra. Curiosamente, estas ideas inician en Inglaterra, donde se empiezan a aplicar, pero se extienden bastante en Estados Unidos. Se estableció en Nebraska, más tarde se mudó a Chicago. Las nuevas urbanizaciones que se empezaron a extender en Chicago empiezan a establecer estas ideas, porque en un inicio todo era hacia arriba, hacia arriba. Durante su estancia en Estados Unidos se relacionó con algunos poetas, entre ellos Walt Whitman y Ralph Waldo Emerson. Todo esto ejerció una base para que Howard comenzara a pensar acerca de métodos para mejorar la calidad de vida. Y una de las cuestiones que vio que son aplicables a todo esto para mejorar la calidad de vida son tener grandes extensiones de áreas verdes. Díganme si no, que no se percibe o se vive igual una casa que no tiene jardín y está completamente masificada con construcción a una que tiene jardín, aunque sea al frente. Se ve más perro.
No, se siente diferente. Cuesta más Aparte. grande. Howard se instruyó en profundidad y libros como la novela utópica Looking Backward, del novelista Edward Bellamy, además de otros libros de temática social que forjaron las bases de su pensamiento. Todo esto para crear las ciudades jardín. Aquí este es un pequeño plan basado precisamente en estas ideas de jardines. Y ahorita viéndolo, me recuerdo mucho una urbanización que desarrolló una constructora de Querétaro hacia la parte norte, que se llama Cañadas de San Lorenzo. ¿Quién las conoce? Está como a espaldas, ¿tú sí la conoces? Pues para Cañadas, ¿no? Cañadas de San Lorenzo está más o menos como a espaldas de la cima y del Walmart de la cima. Ahí por el bosque. Entre Cañadas y San Isidro. Por el bosque. Ay, ¿cómo se llama? Centinela. Algo así creo que se llama el bosque, la zona verde esa de reserva. Está de hecho pegado a eso, Cañadas de San Lorenzo. Y la urbanización es muy semejante a este prototipo. Sí lo has visto, ¿no? Sí. Y son puras torres, pero tienen combinación de torres y cotos con casas unifamiliares también y dúplex. Tienen Así esos estaba tres en los caminos, prototipos. güey, cuando yo llegué. Ay, sí, Te lo lo juro, güey. Pero Se robaron los árboles, valió verga. Más o menos, sí, exactamente, sí. ¿Qué te pasó ahí en los molinos cuando estaba recién? Estaba bien bonito, güey. Dice, como resultado de sus investigaciones que publicó, a ver, pongan atención, en 1902, Ciudad Jardín del Mañana, su conocido tratado de urbanismo, que dio origen a un nuevo modelo urbanístico llamado Ciudad Jardín. Y este es el prototipo que quizás no lo llegó a hacer en su momento, pero sus ideas se fueron aplicando en otras. Y curiosamente, cuando estaba hablando con uno de los desarrolladores de ahí de Cañada de San Lorenzo, cuando iniciaron, y estamos hablando de hace como 15 años, cuando empezaron a construir ahí, de hecho, sí. estaban baratísimos. Los primeros departamentos estaban mucho más amplios que los actuales. Y me acuerdo que los estaban dando en 780,000 pesos. Ahorita, hace 15 años, ahorita ya están como en 3 millones de pesos. Un amigo iba a comprar un departamento ahí, pero terminó comprando una casa en Solares, pues yo creo que está mejor. Entonces, este modelo fue propuesto como reacción a la falta de vivienda obrera y a la necesidad de establecer un nuevo concepto de ciudad, con un sistema organizativo diferente, con base a las áreas verdes. Básicamente este modelo consiste en una comunidad establecida en un entorno natural. Que de hecho, eso siempre se me recuerda mucho lo que es Cañada de San Lorenzo. O sea, era una área, está pegado a una área natural y se integra bastante bien, más que ya la están densificando demasiado. Esta ciudad ideada por Howard está formada por un espacio público central en torno al cual se establecen las viviendas con un alto porcentaje de zonas verdes, es decir, las casas que están completamente rodeadas de jardín, que a su vez están rodeadas por una avenida circular donde se establecen escuelas, comercios y edificios representativos. ¿A qué se refiere con edificios representativos? De servicios o públicos. La parte exterior de la ciudad se encontraba reservada a las industrias, a partir de las cuales existía un espacio verde, propiedad de la comunidad para impedir las ampliaciones futuras por parte de los especuladores. Y esto me acuerda cuando estaba estudiando en la facultad, que estaban empezando lo que eran los famosos planes parciales, y había un proyecto o lineamiento que marcaba un cinturón verde en torno al parque del bosque de la primavera. Ese cinturón verde iba a servir como cojín o escudo contra el avance de la mancha urbana. ¿Qué es lo que se pretendía con ese cinturón? Establecer áreas de reserva, parques, canchas,
Cristian, pon atención. Canchas, y eso iba a estar alrededor de todo lo que era el bosque de la primavera. Sin embargo, puede más el caballero del dinero y no se llegó a hacer realmente, y la mancha sigue creciendo y sigue ejerciendo presión sobre el bosque de la primavera. Refiguración. El concepto de ciudad-jardín es un espacio sustentable, creo que nos queda bastante claro. Todas las viviendas tenían que contar con pequeños jardines, todas, o sea, por muy pequeño, pero un área de jardín. Y todas las habitaciones con ventanas al exterior, sin ser bloqueadas por otras viviendas. Es decir, que tú abrieras tu ventana y no vieras otra construcción, sino que vieras área jardinada. Muchas veces estás en un departamento, abres y estás viendo casi el otro edificio ahí enfrente. ¿Cuál es la idea de esto? Permitir la circulación de aire. Actualmente, ahorita que estoy viviendo en la casa de mi papá, todo al frente, la mayor parte de esas casas que están sobre circunvalación tienen 10 metros de jardín al frente. Por 10 metros, son como 100 metros entre jardín y áreas de estacionamiento. Y sí se siente muy diferente, porque yo siempre dejo la ventana un poco entreabierta para que entre el aire, y entre el aire muy fresco. Y parece que no, pero el hecho de tener 10 metros de jardín crea un amortiguamiento contra el ruido, porque me dicen, oye, ¿y no te molesta el ruido de la avenida? Pues fíjense que no, se amortigua un poco, se aminora el ruido que va generando la avenida. Serían autosuficientes, los trabajadores podían llegar caminando a sus empleos, el sueño de todos, de no tener que tomar transporte público, y serían abastecidos por las granjas ubicadas en sus cinturones verdes. Por eso decían que eran comunidades autosuficientes. Los cinturones verdes servirían también como control de la población y como división entre otras ciudades. Cuando el límite de pobladores se alcanzaba, era tiempo de construir una nueva ciudad-jardín. Es decir, ya cuando las zonas predeterminadas para construcción eran completamente ocupadas, entonces era momento de hacer otra ciudad-jardín y no empezar a urbanizar lo que se tenía como área de vida. Esa era la idea, pero desgraciadamente Se acabaron las áreas de jardín. Cuando Londres, esto pasó en Londres, intentó detener su expansión urbana con cinturones verdes, fracasó debido a que las personas simplemente se asentaban más allá del cinturón verde. Ejemplos de fracasos de ciudad de jardín: Brasilia y el Parque Güell. Parque Güell está en Barcelona, Brasilia, pues obviamente está en Brasil. En Brasil. ¿Preguntas, dudas, comentarios de esto? Ok, y hasta este punto vamos a llegar en lo que se va a ver en el examen. Entonces, el examen se los voy a poner en línea el viernes para que lo realicen a cualquier hora del día. ¿No iba a ser en línea, profe? ¿En vivo? En línea, pues. Digo, ¿en vivo? Estoy diciendo en línea, pon atención. Tranquilo, profe. En videollamada, digo. Y no. ¿Qué quieres videollamada? No, Si digo. ustedes me quieren ver, Con eso me callo ya conforme. en línea, güey. Ay, no. Ok, Qué bendición. sobre todo a ti, Ándale. Ok, entonces, los compañeros que iban a exponer hoy les di oportunidad de que expusieran el próximo lunes. Van a exponer, se les va a dar una calificación a ellos con los trabajos que les van a entregar el próximo viernes. Si recuerdan cuáles son. ¿Es el colar? O bueno, Sí, es el collage. el cartel Y el dibujo de los y el dibujo de los tres. Muebles. Todo eso para Mobiliarios. el viernes, pero como el viernes no nos vamos a ver porque se van a suspender, Lo vamos a subir a Classroom. los van a subir a clase. Pero el siguiente lunes me lo lo van a hacemos. presentar. El siguiente viernes me lo van a presentar en físico. Pero para el viernes sí me lo van a subir de forma digital. Muy bien. Yo he encontrado, de los grupos, no he encontrado muebles de la tarea del dibujo. Pero busca el viernes. Exactamente. Bien, No busques bien. Porque sí hay y bastante. No, bebé.
Ok, jóvenes, si no hay preguntas, dudas, pues nos vemos el próximo. A dormir 1 hora y media. Una hora y media. Hora y media. Falta popó, güey. No, Ya voy a comer, no. a mí no. Que se entregue todo. Ajá. Ya. No, ahí lo dejaron. Me dices, Matanga dijo la changa. Vamos, güey, yo te ayudo a llevarte. Tampoco te lo voy a hacer. No te creas que es te ayudo, güey. ¡Ándale! ¿Ya quitaste? Estaba ocupado en la oficina, ¿verdad? Estaba ocupado en la oficina.